auténtico, ser un camino para el conocimiento y el autoconocimiento, un medio de movilidad social y de inclusión, un aporte a la sociedad para saberse ciudadano y ciudadana, tener agencia, conciencia de su tiempo y su espacio, su lucha y sus derechos. Pues yo siempre supe que me iba a dedicar a la investigación, pero no estaba segura que iba a ser a la investigación de la danza. Yo estudié ciencia política en la Facultad de Ciencias Políticas en la UNAM, y ahí fue donde descubrí que existía una actividad que te especializabas exclusivamente en investigación. Entonces yo había decidido que eso iba a ser. Y por esas fechas se inauguró el CENIDI Danza, que es el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza José Limón. Ni siquiera se llamaba así todavía, era apenas CID Danza. Y lo descubrí. Y entonces dije, no, lo que yo quiero hacer, lo que quiero hacer es investigación, pero de danza. Y fue, no es que en ese momento elegí o bailar o investigar, no, sino que yo bailaba y al mismo tiempo estaba trabajando en el CENIDI Danza. Y de hecho bailar en sí mismo es un proceso de investigación constante, como bailarín, como ejecutante, como creador, siempre hay un proceso de investigación. Entonces yo no sentía que hubiera mucha diferencia, pero digamos la investigación más especializada sí tenía que utilizar otro tipo de herramientas, no las que se referían a la práctica en sí misma, sino, por lo menos lo que yo quería estudiar de la danza, pues era entender su contexto, sus motivaciones, más allá de la necesidad expresiva, ¿no? de los y las artistas. Ha habido varios sistemas de notación, ¿no? Ayer me referí a lo que se nombró orquestografía y cómo surgió originalmente el término coreografía, que era como una forma de escritura. Pero independientemente de los sistemas de notación que existan, la danza en sí misma es una forma de escritura. Escribes con cuerpos en el tiempo y en el espacio. Entonces no es tan alejado de ese trabajo que fija el movimiento en un papel, ¿no? Siguiendo un sistema, unos tipos de signos, ¿no? La danza, claro que es más libre que eso, pero también es una forma de escritura, una forma de dejar registro del cuerpo, pero este es en movimiento y en fugaz, ¿no? Pues los que persisten en todos lados, para empezar, el binarismo, ¿no? Que solo hay dos géneros, ¿no? Y que y cómo deben actuar, cómo deben bailar cada uno de los géneros, es algo que se mantiene, pero que hay nuevas propuestas que están tratando de romper con eso, porque eso no refleja la realidad, no nada más hay dos géneros, hay una gran diversidad, ¿no? Y en la danza, que es un espacio tan libertario, al mismo tiempo se repiten las formas de concebir lo femenino y lo masculino. Conforme ha ido avanzando el tiempo, conforme la danza se ha transformado, la danza escénica me refiero, ha habido mayor posibilidades de mostrar esa diversidad de géneros. Pero el hecho es que el espectador, la espectadora, o sea, los cuerpos siempre están sexualizados. Quien los mira, quien los percibe, está esperando lo femenino, lo masculino, el hombre, la mujer. Entonces la transformación de esos cuerpos, de la manera de concebir al género, no es nada más por parte de la danza escénica, sino de toda la sociedad, que entienda lo que cuando estás como expectante en esa danza, estar abierto a esa posibilidad, ¿no? Porque es difícil, porque es algo que o tú ves un cuerpo femenino o es un cuerpo masculino, y hay que abrirse, ¿no? a las posibilidades de lo que te está ofreciendo la danza, ¿no? Pues siempre el papel de la bailarina escénica, la danza escénica es la que tiene reglas, ¿no? académicas, disciplinarias del cuerpo, pero está sostenida en la mirada y en el
deseo de otro, ¿no? Por eso es escénica, va para el foro, va para que sea vista. Hay otras formas de danza, ¿no? Que no necesitan a nadie que esté mirando. Esta sí la requiere, ¿no? Entonces, en la medida en que aparecieron las bailarinas, porque antes no podían bailar las mujeres en este tipo de danza, han sido consideradas unas mujeres atrevidas, para empezar, porque se muestran, ¿no? ante las y los demás, y yo las considero que son mujeres empoderadas, siempre lo han sido, porque se atreven, ¿no? Es romper con los estereotipos de esa mujer que debe ser discreta, ¿no? Casi invisible y tal. No, ellas no, están ahí sobre el foro para explicar, para decir, para expresar. Y eso no ha cambiado. Las mujeres que siguen estando en el foro están retando los estereotipos y han utilizado a la danza no nada más como una forma de conocer, o sea, una forma de conocimiento y de autoconocimiento, sino de expresión, de ser una especie de informantes de las mujeres, de lo que sentimos, de lo que vivimos, ¿no? De cómo nos consideramos. Entonces, para mí, en general, las y los bailarines, ¿no? son seres extraordinarios porque retan, ¿no? Los estereotipos en general, ¿no? De lo que debe ser un hombre, lo que debe ser una mujer y cómo lo debe ser y tal, ¿no? Pero en este caso, en las mujeres que ha habido tantos impedimentos que bueno, para los hombres dentro de la danza es el caso aún más, ¿no? Ha sido una manera de no nada más de expresar lo que sienten, ¿no? Sino ser como una especie de espejo ante la sociedad para verse, para estudiarse, para reflexionarse, ¿no? Es una profesión como cualquier otra, ¿no? Con la misma dignidad y o sea, es una actividad productiva también para la sociedad y es una actividad necesaria para la sociedad. Y tiene un valor inmenso porque pues da la posibilidad de la expresión, ¿no? de los cuerpos, de las historias, del movimiento, de la sociedad entera. Y merece el respeto y el reconocimiento de la sociedad, ¿no? Como cualquier otra profesión. Y es importante en la medida que eso sea lo que el sujeto o la sujeta quiere hacer, ¿no? No es que te vamos a obligar a dedicarte a la danza o te vamos a obligar a dedicarte al derecho, ¿no? Tiene que ser una profesión elegida porque implica un compromiso e implica un deseo de dar. Bailar es una actividad muy generosa porque quien lo está haciendo se está brindando hacia los demás y las demás, y además o sea, se deja apropiar por la mirada y el deseo de quienes están ahí expectantes, ¿no? Entonces es muy generoso, se da, ¿no? Da su danza al resto de las personas. Okay. Si bien las danzas tradicionales mexicanas presentan una serie de retos específicos, en esta ocasión compartiré con ustedes aquellos a los que nos enfrentamos en el caso particular de los bailes de Tuxpan, Jalisco, y algunas de las soluciones a las que hemos llegado. Es que es una danza que, digamos que lo más llamativo de ella es el atuendo, porque está hecho de heno, que es opaitzlec en náhuatl, y entonces se visten completamente de heno. Son largas cerdas y hacen un capote, una pechera y una falda. Bueno, es muy pesado, llega a pesar como 20-30 kilos cada atuendo. Entonces tienen que hacer movimientos muy fuertes y muy grandes para poder girar, para poder dar pasos, para poder levantar porque mueven los brazos. Lo que nos pasó es que como usan el traje, no podíamos saber exactamente cuáles eran los movimientos que estaban haciendo. Entonces pedimos permiso a los encargados de la cuadrilla, de cada cuadrilla, para grabar a los punteros sin el traje.
Pues hubo varias cosas, pero sí, ahí sí hubo una dificultad, digamos, específica, que es que ellos no están acostumbrados a repetir un paso. Ellos lo que hacen es danzar, entonces empieza la pieza y la terminan. Pero eso de que les dijéramos, por favor, repite ese paso en específico, o ese otro, o date la vuelta otra vez, era así como imposible. Entonces, al final no pudieron hacer eso, y lo que hicimos fue grabar la danza, bueno, la pieza completa, y después nosotros analizar lo que necesitábamos dentro de esa pieza. De todas maneras, se desconcertaban mucho, porque no tenían a los demás danzantes, porque no estaban bailando hacia el altar, sino que hacia la cámara. Entonces sí tuvimos así como algunas dificultades. Bueno, lo que está pasando son dos cosas. Uno es el cambio climático. El heno es una planta epífita, crece sobre los árboles, no es plaga ni nada, pero crece sobre los árboles en las faldas de los volcanes y en los barrancos del volcán Nevado de Colima y el volcán del Fuego. Hay muchas barrancas y cosas, entonces ahí crece sobre los árboles viejos y grandes. Entonces, el cambio climático los está afectando porque está subiendo la temperatura y ellos necesitan mucha humedad. Toman el agua del ambiente, no tienen raíces. Bueno, no tienen raíces en el piso. Y esa es una cosa, y la otra cosa es que cada vez hay más limoneros y aguacateros que están talando toda la región y talan los árboles grandes. Entonces, lo que pasa es que cada vez se tienen que ir más lejos o a barrancas más riesgosas, y entonces pues corren ellos peligros al buscar el Pues mira, cuando trabajas con danzas tradicionales, necesitas respetar realmente y adentrarte en la comunidad y en la danza. O sea, no es... Como ellos no son bailarines profesionales, sino que son gente común y corriente que bailan al niño Dios porque le quieren agradecer algo, porque quieren, básicamente es eso, porque quieren agradecer alguna cosa que pidieron. Entonces están motivados y van a bailar y hacer los pasos y hacer todo lo que es, digamos, la danza, no porque quieren verse bonitos, no porque quieren que todos estén parejitos, sino porque realmente le están dando las gracias al niño Dios, ¿no? Cada altar tiene a su niñito Dios que bañan y que visten y todo, y entonces le hablan, le cuentan lo que les ha pasado. Entonces es una relación como muy personal y espiritual, que hay que respetar y entender y no tratar de ver como si fueran bailarines profesionales. Era la técnica limón, primero por mi formación profesional en la escuela. Ahí fue donde tomé mis primeras clases con la maestra Marina Acevedo. Después de eso, pues a mí me gustó mucho el estilo y empecé a buscar clases, pero afortunadamente cuando salí empecé a bailar en una compañía y ahí teníamos cursos de verano o cursos de invierno pues todos los años, y principalmente venían maestros de técnica Graham o técnica Limón, y casi siempre eran dos por cada curso, y allí fue donde realmente comencé a aprender mucho más sobre la técnica, con los maestros principalmente de la compañía de Limón. Para mí, yo creo que lo que distingue o lo que le hace diferente, que las características que a mí en particular me parecen positivas de la técnica Limón, es que es una técnica muy noble y que tiene una filosofía, tiene principios técnicos y principios anatómicos muy claros y que se combinan para encontrar un resultado que
favorezca el desempeño de un bailarín. Principalmente creo que es una técnica que José Limón plantea como una experiencia personal, como algo que todas las personas pueden experimentar a partir de los principios básicos. Y esto hace que cada persona trabaje con su propio cuerpo, sin importar las facultades físicas que tengas o que no tengas. Además de eso, pienso que es una técnica en términos anatómicos muy respetuosa, es decir, no te forza a hacer cosas que no puedes hacer, sino que a partir de tu propio cuerpo busques como experiencias los movimientos, ¿no? Ya sean pues sí, las flexiones, los arcos, ¿no? Llegar al punto máximo, pero a partir de tu propio cuerpo. Entonces pienso que esto lo hace como una técnica, pues sí, noble, simple en términos de sus principios básicos, pero compleja en cuanto a encontrar el resultado, que son las cualidades del movimiento. Yo he tenido la oportunidad de tomar clases de muchas técnicas, o sea, de técnica Limón, técnica Graham, técnica Cunningham, pero para mí esta técnica, pienso que incluso desde la concepción de cómo la construyó José Limón, tiene en sí misma la dramaturgia necesaria para poder interpretar una obra. Es decir, uno no tiene que fingir una emoción cuando realmente encuentras la experiencia en el movimiento. Entonces, a partir del movimiento, del gesto, de la experiencia en el escenario, de la caída, la recuperación, la respiración natural del cuerpo humano, creo que ahí encuentras una dramaturgia necesaria para interpretar una obra. Entonces, que no tienes que recurrir a el gesto de la cara sin necesidad obligatoria. Y una de las cualidades más impresionantes para mí y que tienen como más dificultad en recrear son las suspensiones. Porque en una suspensión hay un momento de ingravidez aparente que puede transformarse después en una caída, en un salto, en un giro, ¿no? Y esos momentos inesperados son los que creo que pueden crear en el espectador una sensación justamente de expectación, de no saber qué sucede. Y creo que para mí esos momentos son los que más interesantes como intérprete puedes lograr en la escena. Creo que ese es un punto bien interesante cuando uno es estudiante, porque lo que uno espera es empezar a sudar desde el primer ejercicio, que todo sea muscular, fuerte, atacado, ¿no? Y no está mal. Yo, por ejemplo, amo la técnica, la hice mucho tiempo, me formé en ella, pero creo que justamente cuando uno empieza a explorar otras técnicas, como la técnica Limón, donde el principio es muy sencillo porque se trata de respirar, encontrar el peso del cuerpo y trabajar con la gravedad. Entonces pareciera que no estás haciendo nada. Pero cuando comienzas a entender cómo aplicar estos principios al movimiento en general, de una frase de movimiento, empiezas a encontrar eso como justamente es un reto, ¿no? Encontrar en esa sencillez la complejidad del movimiento. Pienso que ese es el reto principal. Entonces, también lleva mucho tiempo. No es lo mismo estirar con fuerza que estirar a partir de una sensación como la exige en la técnica Limón, ¿no? Entonces, es muy tardado también encontrar las sensaciones, y eso puede llegar a desesperar a los estudiantes, que a veces quieren todo mucho más rápido y ya, ¿no? Entonces, yo lo que siempre hago es como respetar los procesos de aprendizaje de los estudiantes sin exigirles una respuesta concreta con respecto al movimiento, ¿no? Y a mí también eso me parece rico de la técnica, es que respeta los procesos de aprendizaje personales, ¿no? Respeta el cuerpo también, ¿no? Respeta las formas de aprendizaje también, porque no todos aprendemos ni de la misma forma, ni al mismo tiempo, ni por el mismo camino. Y eso permite que los estudiantes también puedan encontrar un ritmo en esta técnica, ¿no? Hasta dónde quieren llegar, cómo quieren llegar, qué cosa quieren aprender, ¿no?
y eso me parece respetuoso en muchos términos, ¿no? Probablemente en la formación, cuando estamos en la escuela, tenemos que entregar resultados como pues, algo tienen que aprender los alumnos, ¿no? Pero también pienso que eso es parte de una formación, ¿no? Integral de un estudiante, saber que tiene un cuerpo que se le respeta, ¿no? Y que a partir de eso tiene su propio proceso de aprendizaje. Este taller es como un taller introductorio a análisis del movimiento de Laban Barteniev y también es un taller de creación y composición coreográfica donde las personas que están haciendo el taller van a experimentar, probar un poco con las perspectivas de la mirada del público, la mirada del coreógrafo, de la coreógrafa, la mirada de la persona que está en la escena. En realidad, toda la perspectiva Laban Barteniev, ella es teórico-práctica. Entonces, lo que se pasa es que a todo tiempo las personas están comprendiendo lo que están investigando. No simplemente prueban una cosa, empiezan a hacer el ejercicio de nombrar lo que hacen, reconocer cuál es la cuestión central en el movimiento, en aquel momento. Entonces, la gran pregunta del análisis es ¿cuál es la cuestión central del movimiento? Y es un taller introductorio, entonces no salen concientizados de esto, pero empiezan a concientizar todo lo que están investigando en términos de movimiento. Hoy, si pensamos los estudios de Laban en todo el mundo, tenemos distintos abordajes que, claro, tienen muchas cosas en común, pero tienen perspectivas propias y algunas ideas que conflictantes. Igual, la perspectiva Laban Barteniev es constituida por 4 categorías: cuerpo, espacio, esfuerzo y forma. Entonces, flujo, tiempo son contenidos de esfuerzo y son calidades que van a estar siendo desarrolladas en conexión con los otros elementos de otras categorías. Podemos mirar una categoría específica entendiendo que tenemos una finalidad pedagógica, pero en realidad en el movimiento tenemos las 4 categorías se dando a todo tiempo. Y una otra cosa para dar una mirada general en la estructura Laban Barteniev es que el contenido de Laban Barteniev también está organizado en 4 grandes temas, que serían interno, externo, movilidad, estabilidad, acción, recuperación, función, expresión. Entonces, la pregunta del análisis es ¿cuál es la cuestión central del movimiento? Y tú tienes que comprender qué categorías son prioritarias, qué están sucediendo ahí, igual si hay un gran tema por detrás del movimiento. Es siempre un gran desafío porque creo que ellos tienen que empezar a trabajar su presencia y no simplemente su movimiento. Están muy involucrados en cómo están siendo mirados, están muy conectados con los espejos, están muy poco ocupados con el juego, con las otras personas en general. Entonces es como un cambio muy profundo de intenciones internas y perspectivas, pero creo que es un cambio muy importante. Y claro, no es más importante que el trabajo técnico. Son trabajos que tienen que caminar juntos. A veces estamos más focados en el contenido técnico, a veces más focados en el contenido creativo, de la presencia. Tengo que contar que yo soy egresada del Instituto de Artes
y mi área expertise pues es la danza folclórica mexicana. También fui docente de esta licenciatura y cuando soy docente me doy cuenta que no cuento con las herramientas necesarias, o eso creía, para hacer notación dancística. Entonces empieza mi recorrido académico y estudiantil, también profesional, sobre las formas de notación en la danza folclórica mexicana. Algo que en su momento en la licenciatura no se tocaba, o era muy poca la información que teníamos. Entonces empezó ahí el recorrido por estas formas de notación que existen en la danza folclórica mexicana. Y bueno, empezó muy específica en esa área. Después la misma notación pues te lleva por, inclusive a hacer un recorrido por la historia misma de la danza, de cómo se ha venido registrando, la historia de la humanidad que ha hecho para registrar lo que registra y lo que escribe. Y bueno, así surgió ese interés como docente y como alumna egresada de esta institución. Se proponen explorar a partir de 4 notaciones. La primera notación es LESDA, que es Sistema de Lectoescritura para la danza folclórica mexicana. También exploramos con la notación danzaria y onomatopeya de El Sicota. Exploramos también la notación, el fonoquinotegrama de María Urbina, y exploramos con la notación Lavo. Esas son las 4 formas de notación que exploramos. Exploramos también con la terminología y nomenclatura de la danza folclórica mexicana, y todos los ejercicios justamente buscan jugar un poco con las posibilidades de cada una. Hay que especificar que no es un laboratorio, no es más bien un taller de enseñanza específica de un sistema de notación, sino, como su nombre lo dice, exploramos, nos damos la posibilidad de experimentar, de jugar con estas formas de notación para generar justamente la reflexión de la importancia de la notación en la danza folclórica mexicana. Pues me parece increíble cómo generamos todo el tiempo códigos y cómo le damos significado y después lo resignificamos dependiendo de nuestra historia de vida, ¿no? O sea, cada uno le puede dar distintos significados a los códigos, a los símbolos, a los dibujos. Ayer hablábamos con los alumnos que, bueno, se ha registrado un sinfín de objetos, de esculturas, de pinturas, y todo el tiempo nosotros estamos grafiando, todo el tiempo estamos haciendo garabatos, dicen los alumnos, y eso es una forma de notar la danza. Entonces, primero, también la reflexión de no tenerle miedo a la escritura. Podemos escribir todos notamos danza. Y entre más herramientas tengamos, más complejos se van haciendo estas formas de notación, pero también mucho más exactos. Y todo lo que escribamos siempre nos va a ayudar para tener un registro de lo que sea, ¿no? De un proceso creativo, de un proceso pedagógico, de tu proceso como ejecutante. Entonces, bueno, es una herramienta muy poderosa a mi parecer. Es muy importante. Esto es muy interesante porque a veces creemos que un sistema de notación solamente se encarga de notar los movimientos. Y sí, hay notaciones que solamente hablan de qué hace una rodilla, si hace una flexión, una rotación, un segmento del cuerpo o todo el cuerpo. Pero la notación va mucho más allá, y por eso el laboratorio también se llama formas de notación y no solamente sistemas de notación. Formas de notación porque entran estas formas de notación cualitativas que nos hablan quizás de calidades de movimiento, de sensaciones, de emociones. Hay todo tipo de formas de notación que exploran esas posibilidades, y también tenerlas en cuenta, pues también lo que decía hace rato, te abre las posibilidades a ser mucho más detallado con lo que quieres, con lo que buscas en tu proceso creativo, pedagógico, coreográfico, en la danza. Yo puedo ocupar solo la mitad, ¿no? Pues más bien el consejo sería para que se acercaran a las formas de notación. No sé si sirve como registro, como documento, como este registro de su propio proceso, pero independientemente que se quede o no, que se comparta, me parece que el ejercicio de la escritura es sumamente enriquecedor. O sea que al momento de nosotros situarlo en el papel o en algún otro elemento gráfico, sucede algo, nos hacemos conscientes de alguna otra manera de cosas que a veces cuando nos vamos solo al movimiento no suceden.
Y a veces sí, a veces el movimiento y no es necesario uno con otro, pero definitivamente aconsejaría a los jóvenes bailarinas que no le tengan miedo a escribir, a hacer garabatos, que se animen a jugar con las posibilidades que nos da la escritura y que se dan a asombrar que saben mucho más de lo que a veces creen y que tienen muchas más herramientas y recursos de las que nos han dicho. A veces le tenemos miedo a la escritura académica, a la escritura formal, a la escritura de la danza, a los códigos de la danza, vemos notaciones muy complejas y le huimos, y es como todo lograr un lenguaje, un mismo lenguaje, y si nosotros no estamos acostumbrados más a hacer este tipo de ejercicios, sin duda cada vez le tendremos menos miedo, y los procesos pueden ser pues inscritos desde otro lugar. Entonces yo les invitaría a que no le tengan miedo y a que exploren con las diferentes formas de notación, que escriban.